Dios, gracias porque tú eres sumamente bueno y misericordioso. Gracias, Señor, porque es únicamente por ti y de ti y para ti que podemos estar el día de hoy aquí. Y Señor, te suplico que seas tú quien hable esta tarde ya, Señor, y que tú puedas depositar esta esperanza en nuestros corazones. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu lugar. Bien. Apocalipsis es un libro que fue escrito para animar, estimular, consolar, orientar, dar esperanza y perspectiva a aquellos que sufren aflicción, persecución, dolores, tristezas, problemas. En este momento en el que se escribe, el pueblo de Dios está siendo perseguido por autoridades y demás, y me encanta ver que Dios quiere darles una esperanza viva, no a través de un cambio de autoridades, no a través de un cambio de situación económica, no a través de una noticia que ellos esperan recibir, sino a través de una comprensión de la obra de redención de Jesucristo, de su glorioso regreso, de su justo juicio, de cómo se cumple el propósito de Dios en esta tierra. Y este libro, con todos los temas que vamos a ver hoy, es un libro que puede causar gran terror en aquellos que no conocen o son enemigos de Dios, pero que tiene que causar sumo gozo en aquellos que por gracia somos hechos hijos de Dios. Este libro alterna escenas entre las visiones que Juan está teniendo y estos capítulos que muestran la soberanía y el poderío de Dios en su trono, como el capítulo 4, ¿no? Y tienes el capítulo 5, donde el Cordero se muestra como el único que tiene la dignidad y la autoridad para abrir estos sellos que van a activar la justicia y juicio de Dios sobre el mundo en un tiempo de terrible tribulación. Y sí, quizá hay palabras que tú y yo no vamos a, como de primera lectura, y sobre todo si lo leemos así en un Reina Valera, ya sabes, fuiste, oíste y vosotros y demás. Hay temas del lenguaje que quizás son un poco complicados en cuestión de símbolos y el lenguaje apocalíptico que se utiliza, pero el día de hoy es mi anhelo y oración que tú y yo salgamos de aquí conociendo el contenido de estos sellos, pero por gracia de Dios también entendiendo los simbolismos, y sobre todo es mi oración que salgamos de aquí con la esperanza y perspectiva de que Dios controla todo lo que pasa en la historia de la humanidad para llevarnos paso a paso cada día hacia el cumplimiento total y perfecto de su glorioso y eterno plan de redención. Entonces, este libro nos va a mostrar que hay un Dios soberano, nos va a mostrar que hay un final para todo, y que en este final la voluntad de Dios se cumple a la perfección. Entonces, como creyentes, tú y yo, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en medio de la tristeza, en medio de la muerte, en medio de la crisis financiera, en medio de, ponle nombre, tú y yo como creyentes podemos confiar y no dudar en la soberanía y el poder de nuestro Dios. Los siguientes 40 o 45 minutos Apocalipsis nos va a mostrar eso a detalle, y cómo a pesar de lo oscuro del panorama, la voluntad de Dios se cumple. Por lo cual esencialmente vas a tener el mapa en pantalla y vamos a ver tres cosas. Número uno, los primeros sellos son abiertos. Vamos a ver los primeros 4 sellos que forman una unidad, que tienen características que los identifican como parte de un bloque dentro de esta escena gloriosa que está ocurriendo en el capítulo 6. Vamos a ver después la esperanza que hay en el Cordero, y finalmente terminaremos viendo qué sigue. ¿De qué me sirve a mí entender todo este tema de los caballitos y los jinetes y los colores? ¿Para qué sirve esto a mi vida? Así que sin más, vámonos a punto número 1, los primeros sellos. Cada sello vas a ver que tiene un simbolismo peculiar que va a revelar al abrirlo a un jinete y a un caballo, con ciertos argumentos peculiares de este jinete y caballo, y que vas a ver la voz de uno de los 4 seres vivientes que se muestra en Apocalipsis capítulo 4, haciendo un llamado que dice ven. Ahora, hay algunos maestros que opinan que este llamado es hacia Juan, que le está diciendo como hey, ven, mira lo que está pasando, pero
puedes ver que Juan es una especie de testigo de todo lo que está ocurriendo, y ciertamente él dice, y vi, pero no lo ves entrar, salir ni moverse. Otros maestros opinan que este llamado de ven es una voz que está activando lo que pasa con este jinete, y este jinete obedece. Y vas a ver que la apertura de cada uno de estos sellos va a activar acontecimientos que van a afectar directamente a la humanidad de formas nunca antes vistas. De hecho, los primeros 6 sellos de este bloque de 7 sellos que se ven en Apocalipsis coinciden con lo que Daniel predijo en el libro de Daniel en el capítulo 9. Coinciden con lo que Jeremías escribió en Jeremías capítulo 30 verso 7, y coinciden con lo que Jesús habló en Mateo 24 versículo 21 en adelante, y todo este tema donde literalmente dice que no existen precedentes para lo que este tiempo será. Y esto es algo que nos debe prender de inmediato el foco, hermanos. Porque sabes, en nuestra historia, no solo como México y Querétaro, no, en la humanidad ha habido momentos bien oscuros. Y sin embargo, todos ellos palidecen delante de lo que Apocalipsis presenta. Si tú googleas o escribes ahí en internet los momentos más oscuros de la historia, o los peores momentos de la historia, o problemas más grandes de la historia, te vas a dar cuenta que todos ellos encajan en cierta manera en la descripción de lo que Apocalipsis 6 presenta, y tienen en común muerte, guerras, violencia, hambre, escasez, tristeza, sufrimiento, dolor. Tú le pones peores momentos de la historia y probablemente vas a tener ahí la Primera y Segunda Guerra Mundial, el Holocausto de los judíos, la peste en Europa que acabó con 1/4 de la población europea de aquel momento. Y vas a ver que existen todos estos momentos. Sin embargo, Jeremías capítulo 30 verso 7 dice: viene un día terrible como nunca ha habido otro. Lo que Apocalipsis nos va a mostrar son las consecuencias de un mundo caído en su máxima expresión. Y una vez más, es un libro que produce temor si no tienes en claro qué onda con Dios y contigo, si eres enemigo de Dios, pero sumo gozo para aquellos que por gracia somos sus hijos. Así que versículo 1 dice así: mientras miraba el cordero, rompió el primero de los 7 sellos que había en el rollo. Entonces oí que uno de los 4 seres vivientes decía con voz de trueno: ven. Levanté la vista y vi que había un caballo blanco, y su jinete llevaba un arco, y se le colocó una corona sobre la cabeza. Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Entonces Juan escucha la voz de uno de estos 4 seres vivientes y voltea a ver, ¿y qué es lo que él ve? Hay un jinete que está montando un caballo blanco. Ahora, si tú has visto películas o leído libros o series, normalmente cuando tú ves a un cuate que viene en el caballo blanco, ¿qué piensas? Este vato es el bueno, ¿no? Ahorita le va a disparar al malo, se va a llevar a la chica, le va a dar un beso y vivieron felices para siempre, ¿no? Pero esencialmente, aunque el caballo aquí es un símbolo de fuerza y conquista, en este caso no está hablando del bueno de la película. No está describiendo a nuestro glorioso Señor, el que se describe en Apocalipsis 19, por más que muchos maestros y personas, algunos bien intencionados, otros mal intencionados, han tratado de hacer esta conexión en la cual ponen a este primer jinete como el Jesús descrito en Apocalipsis capítulo 19. No está hablando de Jesús, está hablando de otro jinete, y vamos a notar varias cosas alrededor de este jinete. Pero lo primero que tú puedes ver es que este jinete posee un arco, tiene un arma, el arma característica de un cazador, pero no se mencionan flechas. Y esto es interesante. Muchos comentaristas y maestros sostienen que este personaje, este primer jinete, describe a un líder político, social y militar que no utiliza una fuerza de guerra para obtener cosas, sino que consigue ciertas victorias pacíficas por medio de negociaciones, tratados, acuerdos y actos diplomáticos. Por otro lado, vas a ver que este jinete tiene una corona.
Pero hay dos cosas que son muy importantes respecto a esta corona, que si bien es un símbolo de gobierno, de autoridad, de fortaleza, hay dos cosas que son importantes y que es muy muy padre que la Biblia los registre. Número uno, se registra que esta corona le fue dada. No es algo que ganó, no es algo que obtuvo, no es algo que robó, no es algo que tomó o arrebató o agandalló. Es algo que le fue dado. Y la palabra griega que se utiliza para esta frase, le fue dada, es la palabra edoté, que literalmente significa dar, producir o conceder. Dar, producir o conceder. Es decir, este jinete tiene una autoridad que le fue concedida. Y esto es importante. Otro detalle importante es que la palabra griega que se utiliza para hablar de la corona que tiene este hombre es la palabra griega estéfanos, que significa, o más bien que representa una corona hecha con hojas de laurel, como las coronas que se obtenían cuando tú ganabas en los Juegos Olímpicos o en algún otro deporte. Este premio, esta corona es lo que le es dado a este primer jinete. Y esto es importante, porque una corona de laurel, ¿sabes cómo es? Temporal. Se echa a perder. Porque las victorias que representa, ¿sabes cómo son? Temporales. ¿Qué no de eso se trata en las Olimpiadas cada año? De ver quién rompe el récord de quién, y que si el cuate ya es más rápido, y que si por fin bajaron la barrera de los 10 segundos en los 100 metros planos, y que... Entonces este hombre que se describe, este primer jinete, puedes ver que tiene un arco sin flechas, que tiene una falsa apariencia de paz, que tiene una corona temporal y victorias que temporalmente le han sido dados. Y este glorioso detalle nos muestra cómo todo lo que pasa en el universo, todo, absolutamente todo, lo bueno y lo malo, está controlado y dirigido por Dios. Lo bueno llega a nuestra vida como un regalo de su mano que Él está extendiendo en gracia. Y lo malo ocurre también para dirigir nuestras vidas hacia el cumplimiento de sus designios y perfectos planes, de sus inescrutables caminos, diría Romanos 11, de aquellas cosas que probablemente tú y yo no podemos entender, pero que Dios permite para dirigirnos al punto donde Él quiere que estemos, porque Isaías dice que como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos sus pensamientos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Dicho sea de paso, es importante también la descripción de esta corona, porque no se compara con la corona que Jesús lleva en Apocalipsis 19 versos 11 y 12, cuando habla de esta corona, de esta diadema real que utilizan únicamente los reyes. Por otro lado, podemos ver que este jinete, que es conocido comúnmente como el anticristo, a pesar de que esta porción no lo denomina así realmente o como literalmente, vas a ver que por más que trate de parecerse, de confundir, de simular, no es el Jesús glorioso de Apocalipsis 19. Y esto es importante, porque esencialmente este personaje que sale para obtener victorias y demás es como el ultimate, como no sé, como la versión más avanzada, si lo quieres ver así, del disfraz de oveja, pero en realidad es un lobo. Porque viene con una falsa apariencia de paz, pero lo que le sigue es una estampida de problemas. Son caballos que traen guerra, muerte, masacre, destrucción, hambre, escasez. Cuando Jesús venga en su caballo blanco en Apocalipsis 19 a la conquista final, ya no va a haber más juicios después de eso, porque nadie va a ser capaz de resistirlo. Ya no va a haber necesidad de caballos que vengan atrás de este jinete como a traer ciertas cosas, porque Apocalipsis 19 presenta un Jesús glorioso que nadie puede resistir. A diferencia del arco sin flechas, este Jesús glorioso de Apocalipsis 19 tiene una espada de doble filo que sale de su boca. Un Jesús que no tiene una victoria temporal, sino completa, perfecta y eterna. Entonces este primer jinete promete paz, pero entrega decepción. Promete cierta como
imagen, cierta apariencia, cierto disfraz de oveja, pero al final no es verdadero. Jesús sí es verdadero. Otra evidencia del soberano control de Dios es lo que vamos a ver con el segundo jinete. A él le es dada una espada y autoridad para quitar la paz. Entonces, esencialmente este segundo jinete tiene una licencia divina, y a diferencia del primer jinete que trae un arco consigo, este jinete tiene una espada. Fíjate, verso 3 dice: cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ven. Entonces apareció otro caballo de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra, y hubo guerra y masacre por todas partes. Entonces vemos que este segundo jinete recibe una espada y recibe autoridad. Pero algo que es interesante y a la vez brutal y crudo es que este jinete no tiene una autoridad para provocar guerras, para causar muerte, para, como ya sabes, esta mística del pirata de que las sirenas vuelven. No. Este jinete simplemente quita la paz. Y otras versiones me encanta porque cuando habla de masacre y muerte, hablan de que los hombres se mataban unos a los otros. ¿Y qué no es eso justamente lo que enseña Santiago 4:1? ¿De dónde surgen las guerras, pleitos, contiendas entre vosotros? ¿No es de vuestros propios malos deseos, de sus propias malas pasiones, de sus propias concupiscencias, si eres Reina Valera? Sin el freno de Dios y su espíritu, el hombre puede dar rienda suelta a sus pasiones, y entonces sí, ser capaz de masacres y desastres como lo que Apocalipsis 6 describe. Y es interesante porque vivimos en una sociedad donde la gente constantemente tiene este sentido de insatisfacción con sus autoridades y gobiernos. Es que la situación política, y es que la situación de seguridad, los niveles de violencia son horribles, pero Dios, no te metas en mi vida. Y entonces nos quejamos de esto y esto y esto y esto y aquello. Pero muchas veces no hay esta disposición de obedecer a Dios. Y entonces cuando pasa algo malo, y después de estar diciendo: Dios, no te metas en mi vida, Dios, no te metas en mi vida, Dios, no te metas en mi vida, y pasa algo malo y decimos: pero ¿dónde está Dios? Sentado en su trono, mandándote a que no te metas en ese mal negocio. Sentado en su trono pidiéndote que obedezcas, pero tú dijiste: no pasa nada así. Sentado en su trono diciendo: yo vine a la tierra a través de Cristo para que vivas para mí, no para ti. Pero tú escogiendo vivir para ti, saliendo con las chavas que quieres, con los chavos que quieres, haciendo lo que quieres, como quieres, cuando quieres, porque quieres. Entonces estamos en esta sociedad que dice: Dios, no te metas en mi vida, pero que se queja y dice: ¿dónde está Dios? Si volteas a ver a los países en Latinoamérica, hay un sentido generalizado de inconformidad con sus gobiernos y todo. Has visto las noticias, ¿verdad? Lo que ha pasado en Chile, lo que ha pasado en Argentina con Macri, todo el tema de Bolivia, Evo Morales. Es más, yo conozco gente que se fue de México por temor a lo que pudiese pasar con López Obrador, y se fueron con Trump. Entonces, como pero ¿sabes? Muchas veces no hay un sentido generalizado de voy a amar a mis autoridades, voy a honrar a mis autoridades, voy a orar por mis autoridades, voy a servir a mis autoridades. Voy a confiar en que es Dios quien pone y quita autoridades, que los reyes y gobernantes, incluso sin darse cuenta, les sirven. ¿Qué no es lo que pasa en el Antiguo Testamento con Ciro de Persia, por ejemplo? Esdras, Nehemías, demás. Es Dios quien pone y quita autoridades, es Dios quien hace esto. Pero muchas veces tenemos este sentido generalizado, y es: ¿de dónde surge esta maldad? De nuestros propios corazones. Y solo hace falta quitar esta paz. Ahora es interesante, ¿sabes? Este mensaje es muy importante para ti y para mí hoy. Un maestro decía que es probablemente más importante que el tiempo en el que fue escrito. ¿Sabes por qué? Porque nunca antes la humanidad había tenido una capacidad destructiva tan grande como la que tenemos hoy. Las capacidades armamentistas de nuestra sociedad son impresionantes. ¿Sabes? Una de las cosas que más como me gustaba hacer de chiquito era ver películas y leer libros acerca de la historia, sobre todo historias de guerra, así como eran mi hit, así muy cañón. ¿Ubicas Hiroshima y Nagasaki? ¿La bomba atómica?
¿Ubicas que una bomba nuclear es mucho, 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 mucho más potente que una bomba atómica? ¿Sí? ¿Tienes idea de cuántas hay alrededor del mundo? Según estadísticas de la BBC de Londres, para enero del 2018 se tenía conocimiento de más de 14.400 armas nucleares en el mundo. Suficientes para borrar el planeta así. Y si quedara un cachito de tierra, los químicos que quedarían al paso de estas bombas harían que la tierra simple y sencillamente fuera inhabitable. Los gases que se elevarían cubrirían la atmósfera de tal modo que el sol no podría atravesar y la temperatura aquí cambiara para hacerlo inevitable. De tal manera que nuestra capacidad de destrucción y de ser como los hombres de Apocalipsis 6 está presente. ¿Sabes qué es lo que impide que esto pase? ¿Sabes por qué no damos rienda suelta a nuestro egoísmo y maldad? Porque hoy por hoy, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 verso 7 dice: pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite del medio. ¿Sabes quién detiene la maldad del corazón del hombre? El Espíritu Santo de Dios. ¿Sabes dónde está el Espíritu Santo de Dios? En la iglesia, en ti y en mí. El Espíritu Santo mora en nosotros. Tú y yo somos estos receptores del Espíritu Santo de Dios que entra en nuestra vida cuando tú y yo rendimos nuestra vida a Jesús. Así que la iglesia tiene un peso mucho más importante que simplemente venir y dar un bonito mensaje. La iglesia tiene un peso mucho más importante que simplemente no pasarte el semáforo en rojo. La iglesia tiene un peso importante en este mundo. Y sabes, aquí ya entramos en temas del rapto y más cosas en cuestión, y al final vamos a hablar acerca de eso. En cuestión de que si entonces cuando la iglesia sea tomada, el Espíritu Santo vuelve a Dios de donde vino, y entonces este mundo queda desprotegido y queda a expensas de la masacre que describe Apocalipsis capítulo 6, de unos matándose a otros. Si tú sacas a Dios de la ecuación, no hay razón lógica alguna para frenar todas las pasiones del hombre. Es Dios quien hace esto. Fíjate, el tercer sello, versos 5 y 6, dice así: cuando el Cordero rompió el tercer sello, oí que el tercer ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo negro, y el jinete llevaba una balanza en su mano. Y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía: un pan de trigo o 3 panes de cebada costarán el salario de un día, y no desperdicies el aceite de olivo y el vino. Entonces el jinete montado en el tercer caballo, a diferencia de los anteriores, no tenía consigo un arma. El primero tenía un arco, el segundo tenía una espada, el tercero tiene una balanza. Una balanza que se utiliza para medir, pesar, repartir, distribuir. Presencialmente es un simbolismo acerca de la inflación y escasez económica que va a caracterizar este tiempo de ardua tribulación. Este tiempo que hace sentido con Mateo capítulo 24. Y lo que llama la atención en la narrativa de este momento es que cuando se abre el sello y sale el jinete y todo este tema, además de la voz del ser viviente, se escucha otra voz que sale de en medio de los seres vivientes. Y el capítulo 4 nos dice qué pasa con esta voz. Capítulo 4 verso 6 nos dice que en medio de los seres vivientes, ¿sabes qué es lo que está ahí? El trono de Dios. Entonces la voz de Dios emite esta declaración acerca de un pan de trigo o 3 panes de cebada van a costar el salario de un día, y no desperdicies, en el original, no dañes el aceite y el vino. Y es interesante esto, porque esencialmente esto nos muestra la brutalidad de este tiempo de escasez que se describe en Apocalipsis. Porque cuando se escribe este texto en tiempos normales, es decir, en condiciones económicas saludables, el trabajo de un jornalero, que era el equivalente a un denario, unos 40 gramos de plata aproximadamente, el salario de un día, alcanzaba para comprar hasta 12 panes. Entonces una persona podía trabajar, comprar sus 12 panes y alimentar a su familia. Pero en el momento que se describe en Apocalipsis, el trabajo de todo el día apenas alcanza para un pan.
para un pan. Y esto es importante, porque esencialmente lo que Apocalipsis dice es: la gente lo va a dar todo y aún así va a conseguir nada. Van a darlo todo y aún así apenas y van a poder comer. ¿Sabes? Puedes ver una espiral descendente, una falsa paz que es quitada, que trae guerra y masacre, que trae muerte y destrucción, que trae escasez y hambruna. La guerra siempre deja eso. Te hablaba hace rato acerca de historia. ¿Sabes por qué los nazis no pudieron entrar a Rusia y no pudieron tomar Rusia? Porque los rusos los dejaron entrar, pero fueron quemando los cultivos a su paso. Y fueron quemando cultivos y dejándolos entrar. De manera tal que a mitad del invierno en la tundra siberiana el ejército nazi estaba sin comida. Y Gengis Khan decía que un ejército avanza al ritmo de su estómago. Así que tuvieron que regresar, porque no tenían el recurso que necesitaban. Y es muy particular que aquí la Biblia habla acerca de cómo esta hambruna va a venir a ser incluso una de las principales causas de muerte de lo que vamos a ver en el cuarto sello. Entonces tienes esta gente que dice: ¿sabes qué? Esto que tengo lo tengo con el sudor de mi frente, con la fuerza de mis lomos conseguí esto. No, mi rey. Ten una perspectiva correcta. Esto que tú tienes es gracia de Dios, porque va a llegar un día en el que todo el sudor de la frente y toda la fuerza de tus lomos simple y sencillamente no van a dar. Olvídate tú de viajes y yates y no, o sea, un pan. Y no sé, es como, a ver, yo le digo esto a mis chicos de diferente los viernes. A veces somos muy ñoños y nos imaginamos las cosas así como bien básicas, bien sencillas. Pero ponte en la escena. Imagínate a tu hijo de 4 años diciéndote que tengo hambre. Y solo hay un pan para toda la familia. Y por más que trabajes y por más que te esfuerces, hay un pan. Hay otra frase que es muy interesante y dice: no dañes el aceite y el vino. Y tú dices: ¿por qué el aceite? ¿Por qué el vino? Y sabes, algunos maestros y comentaristas enseñan acerca de que probablemente es una cuestión de representación de los simbolismos que tienen el aceite y el vino, y que si son para actos ceremoniales, y que el aceite es una representación de la bendición y la presencia de Dios, y que el vino trae alegría al alma y que es usado medicinalmente en las cartas de Pablo a Timoteo. Pero sabes, independientemente de cuáles son los elementos, lo interesante de esto es que es una prueba más de que a cada momento, a cada segundo, a cada paso, Dios controla lo que pasa. Dios controla lo que se toca y lo que no se toca. Y es Dios quien dice: no dañes el aceite y el vino. Dios controla qué se toca y qué no se toca. ¿No me crees? Lee el libro de Job. Pero no toques su vida, y vas a encontrar que aún Satanás checa tarjeta y se somete a lo que Dios manda. El hambre, como resultado de estas masacres, como te decía, va a terminar siendo un factor determinante en el tema del cuarto sello. Pero sabes, piensa en esto: hoy por hoy la realidad es que es muy fácil quejarnos e incluso hasta exagerar. ¿Te ha pasado que dices: es que me muero de hambre? Y hasta nos cambia el humor y estamos súper irritables. Y si somos honestos, no nos morimos de hambre. Apocalipsis muestra gente que literalmente se muere de hambre. Es que el país está, es que la situación, es que no tengo dinero. No, espérate, estás en la gloria, brother. Estás súper bendecido. Apocalipsis muestra este elemento de esta economía donde la gente literalmente lo da todo y obtiene nada. Y la neta nos quejamos por bien poco. Pero cuando vemos en la Biblia la perspectiva real de cómo se ve el mundo caído en niveles sin precedentes, tú y yo debemos tener una perspectiva correcta y agradecer por todo lo que Dios nos ha dado y lo bendecidos que somos, y por poder conocer a Dios en este periodo de gracia, en el cual Él ha venido como el Cordero
inmolado en la cruz para salvarnos a ti y a mí. Esa es la perspectiva correcta. Cuarto sello, versos 7 y 8. Cuando el Cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía: ven. Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero era la tumba. A estos dos se les dio autoridad sobre una cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre y con enfermedad y con animales salvajes. El cuarto sello muestra un caballo cuyo jinete, a diferencia de los primeros tres, se nos dice literalmente su nombre, se llama Muerte. Y no viene solo, la tumba le sigue. El cuarto sello muestra una expresión descomunal de las consecuencias del pecado. La violencia, hambruna, escasez, enfermedad y muerte en su máxima expresión, donde incluso animales salvajes se suman a esta ecuación. Y quizá tú puedes pensar que esto es algo que ya está presente en nuestra actualidad. Quizá tú puedes decir: Marcelino, es que no has leído las estadísticas de los homicidios y asesinatos durante nuestra guerra contra el narco de Calderón. Y otro podría decir: ¿no has leído las actuales? Donde en teoría no estamos en guerra. Y sabes, lo que tú y yo no podemos olvidar es que a pesar de los momentos oscuros que hemos vivido como sociedad, la Biblia dice que esto no tiene precedentes, que no hay margen de comparación. ¿A qué punto? Al punto de que la Biblia dice que estos cuates tienen la autoridad para matar a una cuarta parte de la población. Y quiero que dimensiones esto, porque si tú lo ves así nada más como una cuarta parte, dices: ay, bueno, te quedan 3/4 partes, Marcelino, no es la mayoría, no, hay ganancia. Quiero que dimensiones la brutalidad de esto. Si nos remontamos a las cifras actuales de población, estás hablando de más de 1 billón de personas. Si no dimensionas 1 billón, son 12 ceros. Para que tengas una idea de esto, la población actual de nuestro país son 129.2 millones. Cuando lo comparas con 1 billón, estás hablando de 7,000 veces la población de México. Así. Un nivel de catástrofe y violencia sin precedentes. Es justamente lo que advierten Daniel, Jeremías y Jesús. Bienvenido a Horizonte. Si tú y yo termináramos el texto ahí, está súper gacho. Gracias a Dios que este es capítulo 6, porque el libro no termina así. Apocalipsis 20, versículo 14 dice: y entonces la muerte y la tumba fueron echadas al lago de fuego. Apocalipsis 21 dice: y en aquel día ya no habrá más muerte, no más llanto, no más dolor, no más clamor. Y el capítulo 22, ¿sabes cómo sí termina el libro de Apocalipsis? Con Jesús, el testigo fiel, diciendo: el que dice estas cosas dice: ciertamente vengo pronto, vengo en breve. Y la iglesia respondiendo diciendo: sí, Señor Jesús, ven pronto. Ven pronto. ¿Qué nos enseña Apocalipsis? Estos primeros 4 sellos nos recuerdan que este mundo no está diseñado para que tú y yo aquí tengamos y vivieron felices para siempre. Este mundo no está diseñado para que tú y yo nos quedemos aquí para siempre. La meta, el objetivo de nuestra vida no es quedarnos aquí, sino es disfrutar de la gloria de Dios en toda la eternidad. Y sabes, por la bondad de Dios, imagínate, si aún aquí en este mundo caído que está camino a Apocalipsis 6, tú y yo podemos tener chispazos y destellos de la gloria de Dios, y de repente puedes tener un día impresionante con tu familia y voltear a tus hijos y a tu esposa y decir: este amor no lo había experimentado, está súper padre. Y ese amor no se compara con el amor de tu creador. Y puedes ir de viaje y ver paisajes espectaculares y ver la estructura y formas de ciertas plantas y el cuerpo humano y animales y decir: qué Dios tan creativo. Y aún así eso no se compara con las cosas que Dios tiene preparadas para ti y para mí en su gloria eterna.
Este mundo está diseñado para hacernos ver que tú y yo fuimos creados para algo más. Apocalipsis nos recuerda que la meta y el objetivo no es quedarnos aquí para siempre. De este lado de la eternidad, todos vamos a experimentar dolor, sufrimiento, tragedias. Vamos a enfrentar la muerte en algún punto, la muerte de seres queridos, y vamos a tener que despedirnos. De este lado de la eternidad vamos a tener hambre y frío y sueño y sed y calor. Y vamos a experimentar frustraciones desde el chiquito al que se le cayó la paleta y la mamá ya no la deja recogerlo, ¿no? Hasta aquel hombre que lo perdió todo por una mala decisión financiera. Vamos a experimentar frustración, quebranto, dolor, sufrimiento. Pero en medio de todo eso hay una esperanza. En pantalla vas a tener un versículo, es el mismo versículo en 3 versiones. Sí, esta es una de las promesas de Dios que aquellos que dicen declaro y decreto menos declaran y decretan, yo creo. Pero Juan capítulo 16 verso 33 NTV dice así: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas y tristezas, pero anímense, porque yo he vencido al mundo. Reina Valera dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la traducción al lenguaje actual me fascina. Les digo estas cosas para que estén unidos a mí y así sean felices de verdad. No la felicidad que te produce ir a un concierto, no la felicidad que te produce tener unos zapatos nuevos, no la felicidad que te produce cuando te acaban de depositar la quincena, no la felicidad que te produce tu primera novia, ¿no? La mayoría ni se casó con la primera novia. Sino una felicidad real, la que no puedes conseguir fuera de Dios, la que no puedes obtener si Dios no está en la ecuación. Para que estén unidos a mí y así sean felices, pero tengan valor. Yo he vencido a los poderes que gobiernan este mundo. Así que Jesús nos promete una cosa: este mundo va a ser difícil, pero anímate, confía y ten valor, porque Jesús ya venció a este mundo. Cada sello trae consigo una catástrofe y devastación para la humanidad con un grado nunca antes visto. Y cada uno de estos jinetes presenta un atributo desagradable que tú y yo quisiéramos no experimentar. Pero la esperanza no está en no pasar por dolor y sufrimiento. La esperanza está en que Jesús es el antídoto a cada uno de esos atributos. ¿No me crees? El primer jinete se presenta como una falsa paz, como una falsa representación de deidad que termina en una decepción y falsedad. Y sin embargo, cuando Apocalipsis presenta al Jesús glorioso de Apocalipsis 19, dice que en su muslo tiene escrito fiel y verdadero. El que no decepciona, el que no falla, el que no te deja caer, el que no te avergüenza. El segundo caballo activa una falta de paz que desboca en masacres y asesinatos y violencias y guerras. Pero la Biblia presenta a Dios como el príncipe de paz. El tercer jinete representa el hambre, la escasez, la necesidad extrema. Pero Jesús se presenta como el pan de vida. El cuarto jinete presenta la muerte y destrucción y tumba. Pero Jesús venció a la muerte y dejó la tumba vacía. Jesús es aquel Dios que se describe desde Salmo 36:9, cuando dice: tú eres la fuente de vida. Jesús es el autor de la vida, es el dador de vida. Apocalipsis nos enseña cómo Dios siempre está en control. Constantemente vamos a ver en el texto a lo largo de todo el libro las palabras y le fue dado, y le dio, y recibió. Es la palabra griega edote, que se repite más de 23 veces en 22 capítulos.
En cada capítulo Dios nos recuerda que hay una esperanza en el cumplimiento glorioso de su venida, de su plan perfecto de redención, y nos recuerda lo amados y bendecidos que tú y yo somos, y nos tiene que dar una perspectiva que nos permita atesorar el sacrificio de Jesús y el poder estar en paz para con Dios por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Sabes? Hay muchas posturas teológicas alrededor de esto. Mi esperanza es que para este punto yo ya no estoy aquí. Para Apocalipsis 6 yo ya, el Señor me tomó con Él. Y yo no voy a ver eso en frente. Yo voy a estar con el Señor. Pero sin importar de cuál es tu postura teológica respecto a aquellos que piensan que la iglesia va a ser tomada antes de la tribulación, aquellos que piensan que la iglesia va a ser tomada a mitad de la tribulación, y hay aquellos que piensan que la iglesia va a ser tomada al final de la tribulación. ¿Sabes? Yo quiero decirte esto. Independientemente de tu postura teológica, si yo estoy equivocado, dirían Moody y... No me acuerdo si era Moody o Swindoll, pero yo estoy totalmente dispuesto a camino al cielo pedirte perdón por decir otra cosa. Pero lo que sí veo en la Biblia es un Dios suficientemente bueno para tomarme antes de que esto pase, y un Dios suficientemente soberano y poderoso para amorosamente tomarme aún en medio de esto. A un Dios que aún en medio de esta situación oscura está en control. A un Dios que sin importar lo oscuro del panorama cumple su propósito. A un Dios que sin importar el terror que mis ojos puedan ver, no se asusta, no pierde el aliento, no deja su trono, no deja de ser el Rey de Gloria, no deja de ser el Dios del universo, no deja de controlar cada cosa que pasa. Y si yo tengo ese Dios, entonces yo puedo confiar. ¿Sabes? La crisis no empieza cuando alguien gana o pierde una elección. La crisis comienza cuando tú sacas a Dios de la ecuación. La crisis no comienza cuando tu cuenta de banco comienza a bajar. La crisis comienza cuando tu fe comienza a perderse. La crisis no comienza cuando escuchas ciertas palabras o tales. Esas son tentaciones. La crisis comienza cuando en lugar de responder a Dios, tú respondes a cualquier otra cosa. La crisis comienza cuando tú dejas de confiar, animarte y de tener valor en que Jesús ya venció este mundo. Ahí es donde comienza la verdadera crisis. Apocalipsis me recuerda a Dios está en control. Y si Dios está en control, yo puedo estar confiado. Si Dios está en control, yo puedo atravesar lo que venga. El fuego de prueba del que habla Isaías 43, las aguas que no me van a hundir, porque el Señor está conmigo. Entonces, último punto, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué hago con lo que sé? ¿Qué hago con los caballitos? ¿Qué hago con los jinetes? ¿Qué hago con esto? Necesitamos responder. Cuando Dios habla, tú y yo necesitamos responder en intimidad y procurar fidelidad, pero necesitamos responder. Ve conmigo a Juan capítulo 7, verso 37, y con esto vamos a terminar. Juan 7:37 dice así: el último día del festival, el más importante, Jesús se puso de pie y gritó a la multitud: todo el que tenga sed puede venir a mí, todo el que cree en mí puede venir y beber, pues las escrituras declaran: de su corazón brotarán ríos de agua viva. Jesús está en medio de la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de los tabernáculos es la última festividad del año dentro del calendario de los judíos, y es el último día de esta fiesta. Una fiesta en la que ellos recuerdan el tiempo en el que Dios fue fiel y los cuidó en el desierto durante todos estos años, cómo ellos habitaban en tiendas y cómo ellos iban al tabernáculo y cómo había agua que salía de una roca. Imagínate esto, o sea, como en el medio del desierto, agua para 2 millones de personas salía de una roca. Y sabes, yo le decía esto a los chavos de diferente el viernes. A veces somos muy ñoños
Y tenemos como un prejuicio de las escenas de película de bajo presupuesto que pasan en diciembre, donde ves a un Moisés, dependiendo del capítulo, hablándole o pegándole a la piedra, y el agua aparece así de así lentamente, y fluye así una agüita, ¿no? Es como, no juegues, bro, es agua para alimentar a 2 millones de personas. O sea, ¿te imaginas las filas así? No, ya se acabó, joven, venga mañana. No, no. Yo me imagino un torrente de agua. O sea, y aparte Dios no es piojo, ¿sabes? Dios no es como, uy, no, es que hay que cuidarla porque se nos acaba. A Dios no se le acaba. Entonces, durante esta celebración de la fiesta de los tabernáculos, lo que la gente hacía era recordar ese momento, y entonces tomaban agua de un estanque de Siloé y lo ponían en el altar para recordar cómo Dios les había provisto agua. Y en el octavo día, en el último día, el último momento del año que Jesús tenía toda la multitud reunida ahí antes de la Pascua, donde Él se iba a entregar como el Cordero de Pascua de ese año, Jesús se para y hace una invitación abierta y a la vez limitada. Jesús dice, hey, tú necesitas agua, yo soy esa agua. ¿Te acuerdas cómo Dios proveía? Es que yo soy eso que necesitas. ¿Te acuerdas de ese torrente de agua viva? Yo soy eso. Y Jesús dice, todo el que tenga sed puede venir a mí. Todos pueden venir, todos tienen la puerta abierta, dice Jesús, pero necesitas reconocer que tienes sed. Necesitas reconocer que necesitas a Jesús. Necesitas reconocer que no importa si tienes un día de cristiano o 40 años, siempre requieres ser más como Jesús. Siempre requieres ser transformado, guiado y cuidado por Él. Siempre necesitas a Jesús. Todos están invitados, pero necesitas reconocer tu necesidad de Jesús. ¿Sabes dónde más Jesús dijo algo parecido? Juan 4, la mujer samaritana. Todo el que vuelva a beber de este pozo va a volver a tener sed. Pero el que bebe el agua que yo doy no va a volver a tener sed jamás, sino que de su interior van a brotar ríos de agua viva. Y me gusta mucho que Dios no sea tacaño y que no sea todo aquel va a tener su chorrito, su manguerita y una llavecita, ¿no? De agua. No, ríos de agua viva, bro. ¿Sabes por qué? Si tú tuvieras así un chorritito, así, a lo más podrías dejar ahí un caminito de agua. Pero cuando hay un río de agua viva saliendo de ti, sí o sí vas a empapar a la gente que está a tu alrededor. Lo que Jesús nos da, no nos lo da únicamente para que tú y yo nos lo quedemos, sino para que tú y yo podamos ser de bendición para otros, y amar a otros, y servir a otros, y procurar a otros, y predicarles a otros. ¿Sabes? Eso es lo que hacemos en esta iglesia. Y probablemente tú piensas que estamos locos por todos los eventos y cosas que se hacen, y ahora el día de misericordia, un evento más para cerrar el año, ¿por qué no? Y sí estamos medio locos, es la verdad. Pero todo lo que hacemos, lo hacemos porque queremos que más personas puedan saber que hay un Dios real, que venció la muerte, que venció este mundo, que venció el pecado y que les ama. Y de eso se trata la vida en Cristo. De eso se trata ser iglesia, familia. De que más personas puedan conocer, no para la gloria de una iglesia, no para la gloria de Horizonte, no para la gloria de un pastor, sino que más personas puedan saber que Jesús les ama. Y que así como te ha transformado a ti, así como te puso este corriente de agua viva, también puedan empaparlos a ellos y puedan escurrir de esta gloria de Dios, que pueda ser este bálsamo que su alma necesita y que pueda aplacar esta sed que nada en este mundo puede saciar. ¿Ya te diste cuenta que nada puede saciarte? ¿Ya te diste cuenta de que siempre vas a querer más? ¿Ya te diste cuenta de que este mundo no está diseñado para satisfacerte? Justamente ahorita, antes de subir al púlpito, platicaba con mi mujer. ¿Te acuerdas cuando en un disco solo podías grabar 12 canciones? Yo también me tocaron los cassettes, pero disco para no verme tan mal. Y después surgen los MP3 que podían tener 100 canciones, bro. Y después viene el iPod que tenía 8 gigas. Entonces es un montón, podías tener 3 días de música. Y ahorita tienes un teléfono y te dicen, oye, ¿qué capacidad tiene? No, nada más tiene 16, es de los chiquitos.
Nunca nada nos satisface, nunca nada nos parece suficiente, nunca nada nos llena, porque lo único que puede llenarnos es Jesús, el agua de vida, el agua que jamás va a producirte sed, el agua que te va a llenar como nunca nada te ha llenado antes. Así que necesitamos responder. Y voy a pedirle a los chicos de la alabanza que vayan pasando. Y mientras ellos pasan y mientras oramos acá, medita en esto. Y piensa, aterrizaje y descarga, por cierto. Número 1, ¿a quién le estás como compartiendo el evangelio en esta jornada? ¿Quién es aquella persona en la que le estás diciendo, hey, ¿tienes sed? Ven a Jesús. ¿No? Número 2, ¿por quién o quiénes estás orando? Dios, dame una oportunidad. O sea, yo soy medio chafa y no la procuro, pero tú dámela. Abre puertas. Dame oportunidades para que pueda. ¿Por quién estás orando así? ¿No? Si no has hecho ninguna de las anteriores, necesitas despertar. Necesitamos despertar, familia. Necesitamos activarnos en este sentido para poder comunicarle a más personas que Cristo les ama, que Cristo es mejor, que Cristo es incluso mejor que la vida misma. Necesitamos ser valientes. Este mundo nos va a rechazar, seguro. Va a haber problemas, seguro. Va a haber tristezas, claro que sí. Pero confía, Jesús ya venció este mundo. Así que ahora que vamos a orar, cuando termine mi oración, si tú, a la luz de lo que has escuchado hoy, tienes sed y hay áreas en tu vida que están secas, es un muy buen momento para que puedas ponerte a cuentas con Dios y para que puedas orar a Él y decir, Señor, quiero beber, dame de beber de esta agua. Charles Spurgeon decía, Dios es tan bueno, pero tan bueno, que no nos pide nada difícil, nos pone algo que cualquiera puede hacer, beber. Charles Spurgeon decía, hay algunos que son tan tontos que incluso beben aquello que los está destruyendo, en momentos que los destruyen, en cantidades que les destruyen. Pero beber es algo que todos podemos hacer. Así que una vez que termine la oración, ponte a cuentas con Dios y cuando estés listo, ponte de pie y vamos a adorar juntos a aquel que es digno y soberano, como probablemente nunca le hemos adorado, con esta pasión desbordante, con esta corriente de agua viva fluyendo de nuestro ser. ¿Oramos? Mi Dios, gracias porque eres bueno, gracias porque eres fiel. Te amamos, Señor, y queremos ser como tú. Queremos que tú nos des de beber, Señor, de tu espíritu. Queremos vivir por y para tu gloria. Queremos reconocerte en todo lo que somos y hacemos, Señor. Y Dios, gracias porque nos has permitido conocerte en este tiempo de gracia. Gracias porque has venido como el cordero inmolado a salvarnos del pecado, Dios. Porque si hubieses venido como el león primero, Señor, muy probablemente nos hubieras destrozado, Señor. Pero gracias, Dios. Te amamos y te suplicamos que tu Espíritu Santo esté con nosotros, aterrizando la palabra predicada, pero permitiéndonos sobre todo salir de aquí y vivir como tú eres digno. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.